primario y secundario. Según lo que ustedes recuerdan, esto que está aquí, ¿qué tipo de nódulo es? Secundario. Secundario. ¿Por qué? ¿Por qué es secundario? Acá escuché, hay linfocitos maduros e inmaduros, sí, correcto. Pero ¿cómo se llama la región donde están los linfocitos maduros? Corona. Recuerdan que aquí en la parte más externa están los linfocitos maduros, ¿sí? Los inmaduros siempre están más protegidos, están más en el centro. ¿Y esta región cómo se llama? Centro germinativo. En la zona más externa tengo linfocito maduro. ¿Cuál era la característica de ese linfocito? ¿Cómo? Ya tiene contacto con un antígeno, pero ¿por qué tiene esa coloración más intensa? ¿Cómo es su morfología? Porque yo observo que en la parte más externa del nódulo tiene una coloración más intensa y en la parte interna es más pálida, más blanquecina. Y en ambos lados yo tengo linfocitos. Me dijeron que el maduro está en la parte más externa y el inmaduro aquí en el centro. ¿Cómo es un linfocito maduro? Por esa razón tiene una coloración más intensa en la periferia. Exactamente. En el linfocito maduro tenemos ¿qué cosa? Una célula pequeña con un núcleo prominente que prácticamente ocupa todo el citoplasma. Y cuando es inmaduro que yo tengo es una célula un poquito más grande donde su núcleo es más pequeño, ¿sí? Por esa razón tiene el citoplasma más de mayor cantidad, por eso se está observando más pálido esta región central. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué tiene esas dos coloraciones? Porque estoy teniendo dos tipos de linfocitos. Hay uno maduro y hay uno inmaduro. Bueno, y esto que está aquí alrededor podría ser unos nódulos linfáticos primarios, ¿cierto? No podemos delimitar correctamente, pero podría ser. ¿Cuál es la diferencia entre un nódulo linfático primario de uno secundario como este? El primario solo tiene linfocitos maduros, por eso es una coloración más intensa, más basófila generalmente. Bueno, y ahora a lo que venimos. Dos localizaciones de la estructura observada. ¿Dónde yo puedo encontrar nódulos linfáticos, tanto primarios como secundarios? Íleo, correcto. ¿Dónde más? Apéndice, correcto. ¿Dónde más? Amígdala, correcto. ¿Sí? Entonces hay cosas que tenemos que ir aprendiendo. Localizaciones. El compañero acá mencionó apéndice, amígdala, ya también colocaron íleo. ¿Dónde más puedo encontrar en un órgano del sistema linfático nódulos linfáticos? El vaso como tal, no conseguimos observar a esos nódulos porque ellos tienen una estructura que se denomina diferente. ¿Dónde más puedo encontrar? Timo. ¿Quién no tiene nódulos linfáticos? El timo no tiene. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene también nódulos linfáticos? Cuando nos enfermamos y nos toman ganglios linfáticos, ¿sí? Ellos también tienen nódulos linfáticos.
linfáticos. Entonces, a recordar, ¿qué es un nódulo linfático? Es una acumulación o agrupación de linfocitos que están en una malla de células reticulares, ¿sí? Tiene un aspecto redondeado y pueden ser de dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios, compuestos exclusivamente por linfocitos maduros, por eso se observa de una coloración basófila. Y los secundarios está compuesto por dos tipos de linfocitos, que son maduros e inmaduros. La región donde se encuentran los linfocitos maduros se llama zona del manto o corona. Corona siempre se acuerdan, ¿verdad? Por la cerveza. Entonces, corona, ¿sí? Ahí tengo linfocitos maduros. Y en el centro están los linfocitos inmaduros y se denomina centro germinativo. Localización ya estuvimos mencionando, ¿sí? Apéndice, íleon, puedo encontrar en las amígdalas, en el ganglio linfático, podrían ser ejemplos de localización de este nódulo linfático. Este sí me interesa saber. ¿Qué estructura señala la flecha? Y se les acercó la imagen y justo aquí está la flecha. ¿Qué señala? ¿Qué señala la flecha? ¿Qué sería esto que estoy observando aquí? O esto que está aquí, esto. Tejido sanguíneo, ¿cierto? ¿Y dónde está ese tejido sanguíneo? Por eso tiene esta estructura así en hilera. ¿Por qué les marco justo aquí? Voy a utilizar esto que está a mi altura. Aquí. ¿Por qué les señala esta estructura? ¿Qué sería esto que yo estoy observando aquí? Y como mencionó la compañera, estoy viendo tejido sanguíneo. ¿Por qué es tejido sanguíneo? Porque yo estoy viendo a los eritrocitos. Y algo llamativo que estoy observando, los eritrocitos están en filas, están en hileras. ¿Qué es esa estructura donde los eritrocitos están en hileras? Es un vaso sanguíneo. ¿Y qué tipo de vaso sanguíneo? Si está así como esta fila, uno al lado del otro, no están todos encimados, están uno atrás del otro, nada. Continuo. ¿Qué cosa? Continuo. ¿Qué es continuo? El capilar. Capilar. Ahí sí ya me gustó, porque continuo puede ser muchas cosas, ¿sí? Es un capilar continuo. De esta manera se les puede preguntar capilares. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad que tenemos con los capilares? Se emocionó ya la compañera. ¿Qué es la dificultad que tenemos con los capilares? Como pueden observar, son vasos sanguíneos bien pequeños que no podemos visualizar correctamente su pared. ¿Qué es lo llamativo? Que los eritrocitos siempre están así. Los eritrocitos no pueden estar uno al lado del otro, siempre tienen que estar en hileras porque esa es la forma como ellos van transitando por esos capilares. Por eso decimos que son los vasos sanguíneos más pequeños. Y los eritrocitos tienen que ir entrando uno a uno. Las demás células también, evidentemente. El compañero mencionó algo muy importante, me dijo capilar continuo. ¿Cómo está formada su pared? Capilar continuo. ¿Cómo está formada la pared? Los capilares tienen túnicas,
pared de túnicas? ¿Sí? ¿Cuáles son las túnicas de la pared del capilar? ¿Tienen túnicas? ¿Cuáles son las túnicas que conocen? No es la túnica que usan los sacerdotes, ¿cierto? Íntima, media y adventicia. El capilar tiene esas túnicas. No. No, porque ella solamente tiene una parte de la túnica íntima, como dice la compañera. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de esa túnica íntima que va a tener un capilar? Endotelio y lámina basal. Correcto. Tiene dos elementos nada más: endotelio y lámina o membrana basal. Ahora, si todos los capilares tienen ese endotelio y lámina basal, ¿cuál es la diferencia cuando yo digo continuo? Porque yo digo que es un capilar continuo. ¿Qué características tiene ese vaso sanguíneo para que sea continuo? Que no tiene fenestración. Exactamente. No tiene fenestraciones. ¿Qué significa eso? Endotelio continuo y lámina basal continua. ¿Qué significa que sea continuo? Que es un vaso sanguíneo que no permite el contacto directo de la sangre con otros tejidos. ¿Dónde, por ejemplo, encuentro ese capilar continuo? Y aquí hay uno. ¿Qué sería esto? Músculo. Alrededor de cualquiera de los músculos tengo un capilar continuo. ¿Dónde más? Pulmones. Muy bien. Y Sistema nervioso central. sistema nervioso central. Entonces los capilares continuos son vasos sanguíneos sumamente herméticos. No permiten el contacto directo de la sangre con los tejidos. Tienen una pared que está compuesta por endotelio y lámina basal. Y ambos son continuos. No tienen fenestraciones, no tienen porosificación. ¿Dónde encontramos? Músculo, en los pulmones y en el sistema nervioso central. Hablando de músculo, ¿quién es este? El estriado cardíaco. Músculo Estriado cardíaco. estriado cardíaco. ¿Qué visualizan? Discos intercalares. Discos intercalares. Eso. Después, El núcleo. ¿cuáles eran los parámetros para describir a un músculo? Núcleo. ¿Dónde está el núcleo? En el centro. En el centro. Cantidad. 1 a 2. 1, 2. Forma la fibra. Cilíndrico. Cilíndrica. ¿Sí? ¿O qué aspecto tiene la fibra cilíndrica? Si agarramos de aquí hasta aquí y hacemos un corte, esto va a estar de una manera cilíndrica, ¿sí? Entonces, la forma de la fibra es cilíndrica. Ya mencionamos que tiene un núcleo o puede ser binuclear y que ese núcleo tiene que estar ahí, en el centro. ¿Qué más tengo que mencionar? Las estriaciones transversales. Exactamente, tiene estriaciones transversales. Y ya estuvieron mencionando, algo que siempre les llama mucho la atención es esto, ¿verdad? La unión entre fibras, ¿sí? Esto se llama discos intercalares. Y la unión así, en un formato de Y, ¿cómo se llama? Tipo pantalón, le dicen. sí, el aspecto les dice que parece un pantalón, ¿verdad? Pero el nombre de la unión no se llama así. Sí. Tiene el aspecto de un pantalón, me gustaría Y, ¿verdad? Más chiqui su nombre. Bueno,
¿Qué sería esto blanquecino que yo veo aquí? Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo Laxo. laxo. ¿Cómo se llama ese tejido conjuntivo laxo? Tejido pericúneo. ¿Cómo se llama? No. ¿Qué sería esto que está aquí? ¿Qué es esto? Fibra muscular. Fibra muscular. Y el que está rodeando a esa fibra muscular se denomina endomisio. Correcto. Endomisio es el tejido conjuntivo laxo que envuelve o que rodea a las fibras musculares. Bueno. Tipo de arteria. Arteria elástica. ¿Arteria? Facilísimo esta pregunta. Ya les mencionó lo que es arteria. Arteria pequeña. Por aquí, primera mesada que dice arteria. Segunda mesada, ¿alguien difiere de lo que dijo la compañera? Grande, dice la compañera. ¿Y la tercera mesada qué dice? No dice nada, sigue de ferias. La primera mesada que dice, o la segunda mesada, hermano, que puedo decir qué tipo de arteria es. Arteria grande. Arteria grande, dice la compañera. Arteria muscular. Bueno, tenemos ya varias opciones. Grande, medianas o pequeñas, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Recuerdan que podemos decir arterias grandes o elásticas, medianas o musculares. Y tenemos las pequeñas y dentro de las pequeñas tenemos a las arteriolas. Bueno, ¿qué yo tengo que tener en cuenta cuando voy a estudiar un vaso sanguíneo? Lo primero que yo tengo que observar es las túnicas. ¿Cómo están o cómo se denomina, mejor dicho, esas túnicas? Íntima, Adventicio. media y adventicia. ¿Qué encuentro en la túnica íntima? La túnica íntima, estoy aquí. ¿Sí? ¿Qué encuentro aquí? Encuentro el epitelio, que se denomina endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el endotelio? Simple plano. ¿Qué voy a encontrar debajo de ese epitelio que está aquí? Lámina basal, y prácticamente todos los epitelios tienen su lámina basal, ¿verdad? Pero ¿qué hay debajo de ese epitelio con su lámina basal? Capa subendotelial. ¿Qué es la capa subendotelial? Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. Bueno, ¿qué más encuentro? Estoy en la túnica íntima todavía. Membrana elástica interna. Si yo observo esta imagen, ¿consigo diferenciar esos tres elementos? Yo observo, aquí tiene que estar el endotelio, aquí se ve un poquito de los núcleos de ese epitelio. Veo el endotelio un poquito, la capa subendotelial y no sé, está ahí pero no consigo delimitar. Y la membrana elástica interna, ¿cómo sería esa membrana elástica interna? Es una estructura ondulante y bien marcada generalmente, ¿sí? Bueno, no puedo delimitar correctamente esa túnica íntima, no puedo ver los tres elementos, pero luego observo esto. ¿Qué es esto? Túnica media. Esta es la túnica media.
¿Cómo yo sé que esto es la túnica media? Y la coloración es bien llamativa, tiene una coloración más intensa porque ahí yo tengo un tejido que tiene mucha afinidad con los colorantes acidófilos generalmente. ¿Quién está aquí? Ahí tengo tejido muscular que me da esa coloración más intensa, ¿sí? Y aparte de ese tejido muscular, que aquí yo no consigo delimitar, aparece esto. ¿Qué sería esto? Fibras elásticas, ¿cierto? Son como unas estructuras más ondulantes. Todo esto son las fibras elásticas. Y esto que estoy observando aquí sería ¿qué cosa? La túnica adventicia. ¿Por qué la túnica adventicia se observa de una coloración más pálida? Porque aquí hay tejido conjuntivo, ¿sí? No hay músculo. El tejido conjuntivo que encuentro aquí es denso y irregular. Bueno, conseguí más o menos delimitar las túnicas. La íntima me dificulta, lo más llamativo es la túnica media y consigo ver correctamente la adventicia. Cuando yo estoy en presencia de una lámina así, lo primero que yo tengo que distinguir es una arteria o una vena. Aquí directamente la pregunta ya le decía que es una arteria. Pero lo primero que yo tengo que observar ¿es una arteria o es una vena? ¿Qué yo tengo que observar para diferenciar arteria de vena? Esta túnica. La túnica media es sumamente pronunciada. Sí, está mostrando, no está haciendo famoso. Entonces, son sumamente pronunciada en las arterias. Las venas tienen su túnica media bien pequeñita. Entonces, cuando ustedes observan una lámina de un vaso sanguíneo y consiguen delimitar correctamente la túnica media, bien llamativa, inmediatamente es una arteria. Ahora, al saber que es una arteria, ¿dónde tengo que visualizar para saber si es una arteria pequeña, mediana o grande? Y también tengo que observar aquí, ¿sí? Túnica media. Si es una arteria grande, ¿qué encuentro en la túnica media? Hay abundante cantidad de esto que estoy observando aquí, fibras elásticas, que son los más llamativos, ¿sí? Obviamente que tiene una capa bien grande de músculo, solamente que esa cantidad de músculo se encuentra rebasada por esto, por una abundante cantidad de fibras o membranas elásticas. Si fuese muscular, aquí voy a observar mayor cantidad de músculo, no voy a observar estas fibras elásticas, por eso siempre tenemos que observar aquí. Y si es una pequeña, tengo que recordar unos numeritos. Si es una pequeña, puede tener, dependiendo de la bibliografía, entre 8 a 10 capas de músculo. Pequeña, ¿sí? Y si estoy en presencia de una arteriola, utilizamos 1 a 2 capas nada más. Entonces, la túnica media se va a reducir, pero siempre va a estar siendo bien llamativa en las arterias. Con esas características, este vaso sanguíneo, ¿a quién corresponde? Arteria grande o elástica, porque en su túnica media hay abundante cantidad de membranas elásticas o fibras elásticas. ¿Quién se acuerda de un ejemplo de arteria elástica o grande? La del tronco pulmonar, después supraria, aorta, ¿sí? Carótida común, ¿sí? ¿Quién más? Ilíacas comunes, ¿sí?
¿Quién le nutre a esta arteria? Porque ella es un órgano. Está compuesto por la unión de varios tejidos. ¿Se acuerdan que para que sea un órgano está compuesto por la unión de varios tejidos? Aquí tenemos el epitelial, el conjuntivo, el muscular y también hay el nervioso por ahí. ¿Sí? ¿Quién le nutre? Vasa vasorum. ¿Dónde se encuentra ese vasa vasorum? En la túnica adventicia. ¿Y la inervación? Nervis vasculares, o puedes decir nervis vasorum. Se localiza también en la misma túnica, ¿sí? Adventicia. Miren que ya estamos en sistema y su pregunta que dice: determine el tejido fundamental. Señalado. ¿Quién es este? Tejido conjuntivo. Tejido fundamental les dice. ¿Qué tejido? Conjuntivo. Conjuntivo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué se callan y me miran Sí. con cara de suspenso? ¿Qué sería esto? Miren un poco, quiero ver. Bien llamativo es. ¿Cierto? Miren aquí se ve, aquí también. Que yo he visto, ustedes no. ¿Qué es eso? ¿Qué más pusieron? ¿O no pusieron nada luego en su respuesta? Tejido conjuntivo laxo, dice la compañera. Aquí se pueden equivocar. Recuerden eso, aquí nos podemos equivocar las veces que sea. En el examen ya no puedo equivocarme tanto porque está en juego mi calificación. Tejido conjuntivo especializado. Tejido conjuntivo especializado, ¿cuál? Los especializados son óseo, cartílago, sanguíneo y adipósito. ¿Cuál? Sanguíneo. ¿Qué sería esto? Ahí, esto. Leucocitos. Miren esto que está aquí en la punta. Tejido epitelial plano y el nombre completo. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué tejido fundamental es? Tejido epitelial. ¿Qué tipo de tejido epitelial es? Y miren el grosor, por eso les mostré aquí donde se ve el núcleo de esas células. ¿Sí? Un poquito más basófilo. Es un epitelio estratificado, plano, sin queratina. ¿Sí? Bueno, entonces el tejido fundamental es el tejido epitelial. Siempre que aparezca esta pregunta, tejido fundamental, inmediatamente tiene que venir a la cabeza de ustedes cuatro opciones: epitelial, conjuntivo, muscular o nervioso. ¿Sí? Esas cuatro posibles respuestas pueden ser. ¿Sí? Bueno, y vamos a analizar esta imagen. ¿Qué observan aparte de ese tejido epitelial? ¿Qué sería esto? Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo, ¿cierto? Y luego aparecen estos nódulos linfáticos. Si esta pregunta cambiase y se les coloca determine el nombre del órgano, ¿qué pondrían? Amígdalas. Muy bien. Son las amígdalas. El único órgano del sistema linfático tapizado por epitelio son las amígdalas. ¿Sí? ¿Qué otro nombre lleva este tejido conjuntivo laxo que está aquí? Tejido conjuntivo linfático. Tejido linfático o linfoide difuso. ¿Sí? También es algo que tenemos que ir recordando.
¿A qué tipo de arteria pertenece la imagen? Ya les menciona de vuelta que es una arteria, ¿sí? Y estamos observando aquí. ¿Qué tipo de arteria es? Mediano. Media. ¿Todos de acuerdo? Mediana o muscular. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Túnica media. ¿Qué es lo que llama la atención? Abundante cantidad de músculo liso. ¿Qué características tiene ese músculo liso? Allí está uno que se puede ver bonito, su núcleo. Y hay otro. Si ustedes tienen que describir ese músculo liso, ¿qué harían? ¿Cómo harían? Tienen que tener un esquema, ¿cierto? Teníamos que tener en cuenta algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Forma de fibra. Ausada. O también pueden decir fusiforme, ¿cierto? Núcleo. Único. Posición central, ¿cierto? El núcleo es único de posición central. Estriaciones. ¿Presentan? No presentan, porque el músculo es liso, ¿cierto? Uniones entre fibras. Sí. ¿Y cómo se llama? Hendiduras. Muy bien, sí. Bueno, entonces la arteria que estamos observando aquí es una arteria muscular. Bueno, de acuerdo al tipo de arteria observada, nombra 3 ejemplos de ella. ¿Qué arteria viene? Ahí, más de cerca. Arteria grande, mediana o pequeña. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de arteria vemos? Quiero que mentalmente hagan ahora rápido la delimitación de la túnica íntima, media y apendífica. ¿Consigue? Para conseguir, tienen que saber que hay en cada túnica, ¿verdad? Entonces, miren esa imagen, analicen un ratito, traten de delimitar túnica íntima, media y apendífica. Mientras ustedes delimitan, se tomaron. ¿Consiguieron? ¿Qué hay en la túnica íntima? ¿Qué tiene que haber en la túnica íntima? Primero tengo que iniciar por la parte más superior, ¿verdad? O interna, si quieren decir. Aquí que yo tengo que encontrar endotelio. Esto sería el núcleo de ese endotelio. En algunas partes se puede observar ese núcleo. ¿Qué luego encuentro? ¿Qué sería esto? Capa subendotelial. Ya estoy encontrando los dos componentes iniciales. ¿Y luego qué tengo que encontrar? Membrana basal. ¿Por qué le quieren tanto a la membrana basal? La membrana basal siempre existe debajo del epitelio. Es donde los epitelios se apoyan, ¿sí? La membrana basal es parte del epitelio, no está fuera de él. Bueno,
aparece otro elemento. ¿Qué sería esto? Miembro de hueso. Membrana elástica interna. ¿Sí? Ahora, después de esa membrana elástica interna aparece esto. ¿Qué sería? Túnica media. Túnica media. Túnica media. ¿Qué llama la atención en esa túnica media? Y hay vasos también. ¿Qué hay? Vasos también. Vasos sanguíneos. ¿Y qué era tu pregunta? Era un vaso sanguíneo, ¿verdad? Estamos hablando de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué encuentran aquí en la túnica media? Tejido muscular. Tejido muscular inflamativo, ¿cierto? Por eso tiene esta coloración acidófila intensa. Ahora quiero que fijen bien la mirada en la túnica media y me dicen, ¿hay alguna estructura similar a esta membrana elástica interna en esta región visible? No. Primera cosa que tienen que tener en cuenta. Y luego encuentro esto. ¿Qué sería esto? Túnica adventicia. La túnica adventicia. Bueno, ¿por qué les hice parar en la túnica media? Y que fijen algo. Porque aquí es donde yo tengo que saber qué tipo de vaso sanguíneo es el que estoy observando. Con esas particularidades que les mencioné ahora, les pregunté que si hay una estructura similar a esto aquí. ¿A qué conclusión llega? ¿Puede ser una arteria grande? No. ¿Sí o no? No. No puede ser una arteria grande porque yo no encuentro membrana elásticas aquí o fibras elásticas visibles. Existen, pero no son visibles nada más. Ahora, es una arteria mediana o pequeña. Esas son las dos opciones que me quedan. Si yo observo esta túnica media, yo puedo decir que aquí hay hasta 10 capas de músculo. Los músculos son así muy fuertachones, entonces para que sea así de grueso. Se fueron al gimnasio. Hicieron. No. ¿Por qué? Porque tener esta capa de músculo es mucho más que 10. Porque 10 capas de músculo sería así aproximadamente. ¿Sí? Esto tiene mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de arteria es esta? Mediana o muscular. Y hay algo bien llamativo aquí. Y si se acuerdan de la clase, van a recordar esto. La membrana elástica interna es bien gruesa, ¿sí? En la única arteria que yo puedo visualizar correctamente esa membrana elástica interna es una arteria muscular. Obviamente hay algunos cortes que no nos permiten visualizar correctamente esto, pero las arterias musculares, por teoría, sabemos que tienen una membrana elástica interna prominente. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que es una arteria mediana o también conocida como muscular. 3 ejemplos. Las arterias coronarias. Coronarias, Las arterias rubital, femoral, ¿sí? Esplénica, gástrica, hepática, todas las que tienen nombres propios y van a una región específica. Entonces, las arterias musculares es muy difícil que se equivoquen cuando van a dar ejemplos de ellas, ¿sí? Al menos que se les ocurra colocar aorta. Ahí sí vamos a tener problemas. Pero los otros nombres que van a regiones específicas, a órganos
específicos, son todas musculares. Entonces esta es la que tiene mayor cantidad de probabilidades de nombres o ejemplos para este tipo de arteria. Bueno, esta imagen, la pregunta dice, ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Nódulo linfático primario. Me gustó ese nombre, linfático. Ahora vamos a ver si está bien. ¿Qué dicen los demás? Nódulos linfáticos primarios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Me mira el compañero mi cara. No dice nada. ¿Cómo? Tejido linfático difuso, dice el compañero. Miren qué les dice. ¿Qué nombre recibe la estructura señalada? Le señala esto. El compañero dice tejido linfático difuso y la compañera dice nódulos linfáticos primarios. ¿Quién da más o están de acuerdo con ambos? ¿Es un nódulo linfático? ¿Es un tejido linfático difuso? Aquí hay una estructura que les tiene que llamar muchísimo la atención. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué es esto? Esto que está aquí. ¿Qué es? Vieron que tiene una coloración sumamente diferente. Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí hay uno, aquí hay otro. Pero específicamente este que está correctamente dentro de ese círculo. ¿Qué sería? Corpúsculo de Hazard. Para que sea corpúsculo de Hazard, yo tengo que observar lobulillos tímicos, ¿cierto? Y el corpúsculo de Hazard no tiene esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos observando? Quiero que miren también lo siguiente. La coloración que hay aquí es igual a esta. ¿Cuál es la diferencia? Esto y esto. ¿Qué coloración predomina aquí? Basófilo. ¿Y aquí? Se ve también la coloración acidófila y se ve más llamativa esa coloración en relación a esto, ¿cierto? ¿Qué me indica aquí que es más basófila? Que tengo mayor acumulación de ¿qué cosa? Linfocitos maduros, ¿cierto? Y esta coloración rojiza, porque aquí se ve un poquito más rosado toda esta estructura. ¿Qué impresión me da? ¿Por qué es más rosado? ¿Por? Por eritrocitos, ¿cierto? Acá hay muchos eritrocitos, por eso estoy viendo esta coloración más rosadita. ¿Qué es esta estructura que tiene algo llamativo y alrededor tiene muchísimos linfocitos? Pulpa blanca. Y habíamos dicho qué cosa. Cuidado con la pulpa blanca porque se asemeja mucho a lo que la compañera dijo. Nódulos linfáticos primarios generalmente, o pueden inclusive parecer secundarios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un nódulo y una pulpa blanca? Y la presencia de esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Es un vaso sanguíneo, es una arteriola, ¿sí? Arteria o arteriola central. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Se llama pulpa blanca. ¿Cómo está compuesto la pulpa blanca?
jamás tenemos que olvidarnos de esto. La pulpa blanca tiene en su centro una arteria o arteriola central. ¿Y quién le rodea a esa arteriola central? Le rodea un grupo de linfocitos. ¿Y cómo se llama ese grupo de linfocitos que envuelve o rodea a la arteria central? Vaina linfática. Ahí está. Vaina linfática periarterial. ¿Cuál es la diferencia entre un nódulo linfático y la vaina linfática periarterial? Que la vaina linfática periarterial es cilíndrica, acompaña al vaso sanguíneo. Se ven los cortes transversales más redondeados, pero es cilíndrica porque acompaña al vaso sanguíneo. Y los nódulos linfáticos son acúmulos redondeados de linfocitos y no tienen arteria central. Entonces eso es algo que tienen que tener muy presente. Bueno, esta porción hay muchos eritrocitos, ¿cierto? Por eso tenía esa coloración más rojiza, por eso le decimos pulpa roja. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo encuentro aquí en la pulpa roja? Eso también se les puede preguntar en un examen. Se les señala aquí y se les pregunta, mencione el nombre del vaso sanguíneo presente en la región señalada. ¿Qué pondría? Exacto. Capilares, sinusoides o discontinuos. Capilares discontinuos. Recordando. Determine a qué órgano caracteriza la estructura señalada. ¿Quién es este? Ese sí, ¿quién es? Ahí sí. Corpúsculo de Hassall. ¿Qué visualizo? Y aquí se puede observar correctamente la coloración más pálida. ¿De quién? ¿Quién tiene esta coloración más pálida? El timo. Sí, el timo. ¿Pero qué parte del timo tiene esta coloración más pálida? Corteza. Al revés. La médula. La médula, ¿sí? La médula es donde yo tengo linfocitos inmaduros y específicamente en esa médula aparece esta estructura. Parece como una flor, parece una queratina y esto se llama corpúsculo de Hassall. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Corpúsculo de Hassall, también conocido como célula epitelio reticular tipo 6. Ahí está. Célula epitelio reticular tipo 6. Y había tarea, ¿verdad? Sí. Pues acordarme. ¿Cuál era la tarea? La profe no se olvidó. ¿Dónde se encuentran localizados las células epitelio reticulares de 1 al 6? ¿Buscar? Sí. ¿Dónde? La número 1. ¿Dónde se encuentra? Entre el borde de la corteza y la cápsula con sus vasos sanguíneos. Perfecto. El 1 se encuentra en el borde de la corteza y la cápsula. Muy bien. El 2. Dentro de la corteza. Exactamente, en la corteza propiamente dicha, ¿sí? O dentro de la corteza como le dice en el libro. El 3. En el límite entre la corteza y la médula. Correcto. Está en el límite, específicamente sigue estando en la corteza, pero está próximo a la médula, en el límite está. El 4. Están asociados con las células reticulares epiteliales tipo 3, siendo componente de las barreras córtico-medular. Exactamente. ¿Qué les dijo con todo eso? Que el número 3 está en la médula, pero en el límite entre corteza y médula.
¿sí? Está hacia la médula, pero están enfrente, tanto el 3 como el 4, están en los bordes. ¿Y el 5? Tienen similar función a las células de retículo epiteliales tipo 2 de la corteza. Sí. Provee un armazón para los timocitos en maduración. Exactamente. Entonces, ¿dónde está? Si es similar a la tipo 2, está en la médula propiamente dicha, ¿sí? O dentro de la médula, les dice, porque está en una región más central, porque arma como un armazón para los timocitos inmaduros. Y el 6 está en la médula, formando ¿qué cosa? El corpúsculo de Hazard. El 6 pueden encontrar en cualquier parte de la médula. Muy bien. Una compañera se lleva un punto, ¿cierto? Hizo la tarea, no le defraudó a la profe. Bueno, entonces, las células de epitelio reticulares de 1 al 6, para la teoría, tienen que manejar muy bien, así como tiene la compañera. Vayan a mirar en sus libros, está así tal cual en el libro. Y para la práctica, preciso que me sepan que es el único que hace una estructura bien llamativa y tienen que recordar que está en la médula, ¿sí? Aquí podemos ver inclusive lo que sería esto. Esta región es la médula y aquí ya se observa una coloración basófila más intensa que corresponde a la corteza, ¿sí? Recuerden que el timo tiene corteza y médula. Y algo llamativo, no presenta nódulos linfáticos. Aquí capa de la pared del corazón se encuentra encerrada en círculo. El círculo agarró mucho grande ya, pero vamos a irnos por la primera. ¿Qué sería esto? Endocardio. ¿Qué encuentran en el endocardio? ¿Qué sería esto? Tejido epitelial simple plano. Este es un epitelio simple plano conocido como ¿cómo? Este en el endocardio. ¿Y esto cómo se llama? ¿Por qué? Hasta adentro. ¿Cómo se llama? Endotelio. ¿Sí? Endotelio, el epitelio del sistema cardiovascular. ¿Qué voy a encontrar después de ese endotelio? No se puede delimitar correctamente, pero aquí aproximadamente ¿qué encuentro? Capa subendotelial. ¿Qué era la capa subendotelial? Tejido conjuntivo laxo. Luego teníamos esta capa, no se puede delimitar tampoco correctamente, pero ¿qué sería? Capa media. ¿Qué es lo llamativo de esa capa media? ¿Qué hay en esa capa media? Hay tejido conjuntivo, ¿cierto? ¿Y qué más? Sigue siendo laxo el tejido conjuntivo en esa túnica o capa media, no túnica, capa media. Aquí. ¿Qué más hay en esa capa media o capa intermedia también le suelen decir? Músculo liso. Entonces en el endocardio, en la capa media, voy a encontrar tejido conjuntivo laxo y fibras de músculo liso. Algo bien llamativo que tiene el corazón. Luego de esa capa media, aquí, ¿cómo se llama? Capa subendocárdica. ¿Qué tiene llamativo esa capa? Tiene las fibras de Purkinje, que es del sistema de conducción del corazón. ¿Y de qué tejido se conforma? Cuidado con eso, ¿verdad? Aquí cambia el tejido. Ya es un tejido conjuntivo denso y regular.
Entonces, en la capa subendocárdica del endocardio voy a encontrar tejido conjuntivo denso irregular y las fibras de Purkinje, que es parte del sistema de conducción del corazón. ¿Qué son las fibras de Purkinje? Son neuronas. ¿Qué son las fibras de Purkinje? ¿Qué son? La continuación de qué? Fibras de Purkinje, ¿qué son? Le sale en el examen. Define fibras de Purkinje. ¿Qué pondrían? Células especializadas. Células especializadas. ¿Pueden ser neuronas? ¿Qué dicen? Porque de aquí a unos meses van a encontrar las neuronas de Purkinje. Y las neuronas de Purkinje son las que dan origen a las fibras de Purkinje. ¿Sí o no? Porque para el sistema de conducción tiene que ser así. Sistema de conducción del corazón, ¿verdad? Tiene que ser algo nervioso. Sí. Y la respuesta es no. El corazón tiene un sistema de conducción sumamente complejo, ¿cierto? Ustedes estudiaron ya la anatomía, que tiene los nódulos, sinusal, ¿verdad? Varias ramificaciones más, auriculoventricular, las fibras de Purkinje. ¿Pero qué son ellas? Son fibras musculares estriadas cardíacas especializadas. Por eso, el corazón, por más que dejó de funcionar el cerebro, él sigue latiendo, porque él tiene su propio cerebro, ¿sí? Que es su sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón está formado por unas fibras musculares estriadas cardíacas especializadas, ¿sí? Tiene inervación que viene del sistema nervioso, pero cuando ustedes vayan a los hospitales van a poder observar, ya hay muerte encefálica y el corazón sigue latiendo, ¿sí? Ya está muerta la persona para la parte científica, pero el corazón sigue bombeando. ¿Por qué? Y porque tiene alguien que está haciendo ese control de los impulsos, ¿sí? Y ese sería su sistema de conducción, que no está unida al sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, entonces este es el endocardio. ¿Cuáles son las capas del endocardio? Endotelio, capa subendotelial, capa media y capa subendocardio. Entonces esas son estructuras que tenemos que ir recordando. Bueno, diga qué tipo de vaso es y la túnica predominante. ¿Qué observaron? Aquí les dice que es un vaso. Ahí es muy chiquito, ahí es más grande. ¿Es una arteria o una vena? Una vena. ¿Por qué es una vena y no una arteria? Ya habíamos dicho, las venas, su túnica media es pequeña, ¿sí? ¿Dónde está la túnica media de la vena? Aquí tengo la túnica íntima, que no consigo ni siquiera observar todos sus elementos, y esto que estoy observando aquí, que tiene un aspecto más circular, esto es la túnica media. Todo esto ya corresponde a la túnica adventicia. Esto nada más es su túnica media. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Algo llamativo también. Generalmente la luz de las venas se encuentra más aplanada.
achatado, ¿sí? Eso es algo que tiene también de llamativo las venas. Pero yo siempre les digo, no miren solo la luz, miren esto porque se puede delimitar correctamente la túnica media de ellas y es bien pequeñita. Todo esto es túnica adventicia. ¿Qué les llama la atención en la túnica adventicia? Es más prominente, pero ¿qué hay ahí también de llamativo? Tejido adiposo, sí, que va a haber luego en todo tejido conjuntivo. Pero ¿qué también hay de llamativo? Porque tiene esta coloración más intensa la túnica adventicia. Es un tejido muscular. Exactamente. Si ustedes observan esto y comparan con esto, estoy viendo fibras musculares. Las venas en su túnica adventicia, específicamente si son venas medianas o grandes, presentan fibras musculares, ¿sí? Entonces eso es algo que también tiene que ir recordando. Bueno, y las venas medianas son homólogas a las arterias, ¿sí? Una vena hepática, por ejemplo, podría ser ejemplo de una vena mediana también. Órgano. ¿Qué órgano es? ¿Qué sería esto aquí? Aquí. Esto son nódulos linfáticos, ¿cierto? Entonces, este es un órgano que tiene nódulos linfáticos. Y hay algo llamativo, tiene dos regiones bien definidas, ¿sí? Aquí una en el centro y todo esto. ¿Quién es este órgano? El vaso. Vaso. El vaso tiene nódulos linfáticos. ¿Quién es? Ganglio linfático. ¿Sí? ¿Qué tiene el ganglio? Aquí tiene la cápsula, ¿cierto? Debajo de esa cápsula tengo esta región más basófila que se denomina corteza y una región más interna de una coloración más pálida que se llama médula. En la corteza, a su vez, yo observo unas disposiciones de esos linfocitos. Algunos linfocitos están dispuestos en nódulos, ¿sí? Y otros están dispuestos de manera dispersa o difusa. ¿Por qué tenía esa forma? Porque aquí en la corteza hay dos regiones bien delimitadas. La corteza, ¿cómo se llama esta? Superficial. Superficial, donde yo encuentro a los nódulos linfáticos. Y la corteza profunda, donde los linfocitos se encuentran de manera difusa, dispersa, ¿sí? Luego tengo esto, médula. ¿Qué sería esto? Esto que parece caminitos. ¿Qué sería? Senos. Senos formados por cordones de linfocitos. Estos son los cordones de linfocitos. Tiene la coloración más basófila porque los núcleos son los más llamativos. ¿Y qué sería esto espacio? Senos. Ahí sí, los espacios son los senos medulares. Entonces eso es algo que también tienen que tener en cuenta. En la médula hay cordones de linfocitos y hay unos espacios, esos espacios blanquecinos se llaman senos medulares. Bueno, ¿cuál es la función de este órgano? ¿Quién se acuerda? Función del ganglio linfático.
transporta la linfa, Filtrar la linfa. ¿Sí? Filtra la linfa. Bien facilito. Les dice que es un vaso sanguíneo de menor calibre que está presente en el sistema nervioso central y les pregunta qué tipo es. ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo? es un Capilar continuo. Miren cómo los eritrocitos están yendo también en hileras, ¿sí? Esto es un capilar continuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les puede preguntar capilar en un examen? Y es de esta manera, o como vimos en el tejido muscular también. Se ven los eritrocitos que están así en hilera y se les puede hacer una pregunta así, ¿verdad? El vaso sanguíneo de menor calibre presente en el sistema nervioso central es de tipo, o se les puede colocar el vaso sanguíneo de menor calibre presente en el vaso es de tipo, ¿sí? Bajo que era vaso órgano, ¿qué tipo de vaso sanguíneo tenía? Menor calibre. ¿Qué pasa? Sinusoides o discontinuos. Entonces así se les puede preguntar capilares, porque en los capilares no podemos verificar correctamente su pared. En esta sí se puede ver algo de su pared, pero estas son imágenes que se saca de Atlas, donde las imágenes son perfectas. Las que tenemos no son así, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos que se encuentran en esta capa del corazón? Esto sería tejido adiposo, ¿sí? Esto, ¿quién es este y quién es este? No, corazón está. Corazón no tiene masa vasor. Vena, arteria y nervio, ¿sí? Pero estos dos es para que ustedes puedan verificar. Este sería la arteria coronaria. Tiene la membrana elástica interna bien llamativa, por eso se ve más ondulante. Vena, arteria, ¿sí? ¿Qué más se puede visualizar aquí? Y aquí esta estructura más oscurita que estoy observando aquí sería la capa submesotelial. Y la masa externa, que en algunas partes nada más se ve su núcleo, que serían estas porciones, sería el mesotelio. Recuerden que el corazón está compuesto interna y externamente por epitelio. El interno se llama endotelio y el externo se llama mesotelio, pero ambos son epitelios simple blanco, ¿sí? ¿Cómo se llama esta capa? Epicardio. ¿Sí? Epicardio. Mucho cuidado con poner pericardio, ¿verdad? Porque en histología al pericardio visceral le conocemos como epicardio. ¿Sí? Bueno, una cosa que siempre preguntan es, ¿cómo voy a diferenciar endocardio de epicardio si ambos tienen epitelio simple plano y sus elementos? En el endocardio yo no tengo esto, tejido adiposo así, bien pronunciado, ¿sí? Ahí yo tengo una serie de tejidos conjuntivos, pero son conjuntivo laxo o denso más llamativamente. No hay un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Entonces, este tejido adiposo es bien llamativo del epicardio. Estructura señalada. Está así alejadito, se les acerca. ¿Qué sería esto? tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo, miren cómo. Aquí hay otro, aquí hay otro, otro. ¿Qué sería eso?
están observando. Ahí se les acercó para que ustedes puedan observar que los linfocitos presentes en este nódulo linfático son todos maduros. Es un nódulo linfático primario, ¿sí? Y aquí se puede ver qué cosa, qué es esto o esto, tejido epitelial, ¿sí? ¿De qué tipo? Simple, cilíndrico. ¿Dónde puede ser que está este nódulo linfático entonces? Yo veo que tiene un epitelio simple cilíndrico. Tubo digestivo. ¿Puedo encontrar? El tubo digestivo. En el tubo digestivo, ¿verdad? Puede ser el estómago, que donde también puedo tener unos nódulos linfáticos aislados. Puedo tener en el intestino delgado. Puedo pensar también que puede ser el intestino grueso con ese epitelio. Recuerden que los nódulos linfáticos pueden estar agrupados o pueden estar solos, solitarios, en toda la longitud del tubo digestivo, ¿sí? Hay mayor cantidad en donde apéndice, donde también se puede observar una agrupación de nódulos linfáticos en el ilio, ¿sí? ¿Cómo se llama esa agrupación de nódulos linfáticos? Placas de Peyl. Y exclusivamente se encuentra en el ilio. Entonces son estructuras que tienen que ir recordando porque tienen algo característico. Pero en todo el tubo digestivo yo puedo encontrar nódulos linfáticos solitarios. Bien facilito. Tipo de epitelio y dos localizaciones. Que no sea cardiovascular. Yo le voy a cambiar ahora. A esa pregunta le voy a cambiar. ¿Qué epitelio es? Simple plano. Vamos a quitar cardiovascular. ¿En dónde piensan? En la superficie del ovario, no. Ahí tenemos simple cúbico. ¿Dónde tenemos simple plano? El órgano que están usando ahora y no se percatan ustedes. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Eh? Están respirando, ¿cierto? Y se percatan ustedes que están respirando. ¿En dónde? Alrededor de los pulmonares. ¿Dónde más? Bronquios, no. ¿Dónde más? Asa de Henle, los riñones. Muy bien. Esta también es otra localización, ¿verdad? Porque estamos hablando tanto del corazón, entonces es bueno sacarle de ese lugar para pensar en otras localizaciones. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Ninguna. Vayan a un receso de 30 minutos y luego vemos nada.